Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema de estudios sociales que hemos copiado ya en la materia en el cuaderno. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, ¿sí? Para que podamos observar qué es lo que ya tenemos nosotros ya en el cuadernito. Y vamos a ver acerca de la historia de los incas, ¿sí? Entonces, nos dice que hace muchísimos años hubo guaguas, dos personajes muy importantes en esta historia llamados Manco Cápac y Mama Oyo. Ellos dicen que al parecer ellos se fueron a querer fundar a querer fundar una ciudad. Para ello ellos fueron, dice, llevando una varita, la que yo tengo aquí, ¿sí ven? Esta varita dice que ellos han ido llevando para ver en donde la varita se plantaba, ahí ellos iban a fundar la ciudad del Cusco, ¿sí? Y fundaron ahí. Eso es una leyenda, nada más es un mito que se ha recogido y uno de los más conocidos es este que yo les acabo de mencionar. Ellos salieron desde el lago Titicaca. ¿Dónde queda el lago Titicaca? Titicaca es entre el país de Bolivia y el Perú. Fundaron la ciudad del Cusco. Allí ellos enseñaron a los hombres, dice, a trabajar la tierra y a construir canales, y a las mujeres les enseñaron a coser y a hacer telares. Los arqueólogos han confirmado los primeros asentamientos, es decir, que las primeras personas que vivieron aquí, en este valle del Cusco, en Titicaca, fueron durante, dice, los siglos, esto pasó durante los siglos 7 y el siglo 8, ¿sí? Aquí yo tengo la foto de estos personajes. ¿Cómo fue, niños, en cuanto a la religión de los incas? Ellos adoraban a la naturaleza, ya que dependían de ella para el éxito de la agricultura. Su dios máximo era el Inti o dios sol. Yo le he puesto por eso aquí en la materia, yo le he puesto Dios con minúscula porque no es el Dios al que nosotros teníamos que venerar. Otro Dios importante para ellos era el Viracocha, visto como un hombre y creador del universo. El Inca era considerado un semidios por ser hijo del sol. Mire, ¿cómo vivían ellos en ese tiempo? Ellos ignoraban muchas cosas que nosotros hoy en día conocemos, como una de ellas es, por ejemplo, que nosotros solamente debemos adorar y venerar al único Dios, nuestro Jesucristo, ¿no es cierto? Quien nos salvó, dio su vida por nosotros, pero ellos en cambio, aquel entonces ellos no conocían de esto, y ellos tenían otros dioses, ¿sí? Ellos conocían a otros dioses. ¿Cómo fue en cuanto, mis amores, a la ciencia y a la tecnología de los incas? Los incas fueron verdaderos maestros de la agricultura, de la ganadería, de la arquitectura y de las comunicaciones. Ellos eran muy inteligentes. ¿Qué nomás hicieron ellos? Aprovecharon el agua y construyeron acequias y canales de riego. Es decir, ellos, todo lo que en cuanto a la agricultura, ellos mejoraron, tuvieron muchísimas ideas. Ellos hacían, yo les explicaba, si no estoy mal, en el bloque anterior vimos, ellos ya hicieron las construcciones, hicieron caminitos, cuando sembraban iban haciendo ellos caminitos, que hoy en día usted también ha de ver en los terrenos cuando siembran papas, siembran maíz, usted ve que hay caminitos para que cuando va el arado vaya regando la semillita para que vaya en orden, ¿sí? Cosechándose después. Mejoraron también el sistema de terrazas y eran capaces de cultivar en laderas. Esto les dio abundancia y variedad en cosecha. Mire, lo que hablábamos recién también acerca de la agricultura y de las cosechas. Mejoraron el sistema de terrazas y eran capaces de cultivar en laderas. Esto les dio abundancia y variedad en las cosechas. Ya dijimos, ¿no es cierto? Eran muy inteligentes, hicieron caminos a través de todo el imperio. Así se mantenían ellos muy bien comunicados, muy bien informados sobre todo lo que sucedía. Por esta misma razón, dice, impusieron ellos, los incas, el idioma quichua. El idioma oficial de ellos fue el quichua en el imperio. Crearon una especie de correo llamado el chasqui. ¿Qué era, guaguas, el chasqui? Era una persona que hacía, como decirle ahorita, los mandados, pero no era solamente una.
sino eran varias personas. Primero ellos elegían a una persona fuerte, una persona que tenía una estatura alta, corpulenta, para que pueda resistir, porque tenía que correr, una persona que corría muy rápido. Y más o menos para que comprendan qué hacía el chasqui, como decirle si tenía que mandar una encomienda de aquí de Cuenca hasta la ciudad de Quito, vamos a ponerle un ejemplo. Entonces tenían ellos varios chasquis, quienes el principal salía desde aquí, desde Cuenca, hasta, digamos, hasta Solis, en donde le esperaba otro chasqui, que era asimismo una persona fuerte, una corpulenta, que tenía mucha fuerza para correr lo más rápido, lo más veloz posible, ¿sí? Ahí le esperaba en Azogues del otro chasqui, recibía la encomienda, el encargo, lo que haya sido, y vuelta, corría hasta, más o menos le digo, hasta Cañar. Ahí vuelta le esperaba otro chasqui. Y así sucesivamente, de pronto otro en el cantón Chunchi, luego de pronto otro en el cantón Alausí, otro chasqui estaba en Riobamba, otro chasqui estaba en Ambato, el de Ambato vuelta tenía que correr para Quito, y así ellos se comunicaban hasta llegar a la ciudad de Quito con el mandado. Estoy poniendo con ciudades que hoy en día hay. En aquel entonces, de pronto no con los mismos nombres, pero así funcionaba el chasqui, ¿sí? Entonces, estas personas, ya le digo, estaban encargadas de llevar y traer las comunicaciones, ¿ya? También crearon los incas un sistema de construcción que consistía en tallar las piedras y hacer calzar los bloques perfectamente sin usar pegamento ni juntas. Imagínense lo inteligentes que eran ellos para hacer sus construcciones. Ellos hacían piedras y se daban cuenta que, por ejemplo, dejaban un huequito así, ellos hacían una piedra de ese mismo tamaño para ir y ponerla ahí y colocarla para que de exactamente en ese lugar de donde necesitaban. Ellos no, mire lo que dicen, no para no usar ni pegamentos, ni juntas, ni nada, ellos construían piedras exactitas para sus construcciones. Y de aquello nosotros tenemos evidencias, como llamamos hoy en día, aquí en nuestra hermana provincia del Cañar. Nosotros tenemos ahí las ruinas de Ingapirca. Si usted no conoce, en algún momento cuando ya podamos salir de casita, sería lindo que usted pueda viajar hasta Ingapirca y usted pueda conocer. Más abajo tengo yo unas fotos de esto también, ¿sí? ¿Cómo se expandió Guaguas el imperio inca? Expandió quiere decir cómo se extendió, hacia dónde, como antes, de pronto los abuelitos de ustedes, los papás, las mamás, deben recordar que Cuenca no era tan enorme como es hoy en día, ¿no es cierto? Y en cambio ahora mire cómo hay urbanizaciones por todos los lados, hay construcciones por tantos lugares. Cuenca es una ciudad muy grande y se ha extendido bastante y se seguirá extendiendo más. Entonces, lo mismo sucedió en aquel entonces en el imperio inca. Y yo tengo aquí, miren, cómo fue, dice, que sucedió hace aproximadamente en los años de 1460 y 1530. La región occidental de América del Sur formó parte del imperio inca o del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo quiere decir cuatro partes. La increíble capacidad de los incas de organización social y política les permitió dominar una amplia zona, desde Andinoamérica ecuatorial hasta el actual Ecuador, hasta parte de Argentina y Chile. O sea, ellos, mire, dominaron, quiere decir, ellos se organizaron y ellos tenían el poder en todo este espacio. Mire, yo aquí tengo una foto de lo que es Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y hasta Chile y parte del norte de Argentina. Ellos se expandieron bastante, se extendieron muchísimo, ¿sí? ¿Cómo lograron los incas mantener el control sobre estas regiones con más de 12 millones de habitantes? Imagínense, es bastante. Lo hicieron a través de su eficiente sistema político, es decir, cómo estaban organizados, mire, desde el inicio. Usted ha de ver hoy en día una comparación, nada más criaturas de Dios, un país que está con autoridades, primero que sean temerosas de Dios. Algo muy importante que es, desde luego, para mí, respeto mucho de pronto si algún papito o mamita está escuchando este video, pero eso es muy importante que nosotros aprendamos a tener temor a Dios y de ahí viene, todo viene con añadidura.
estas personas, ellos no tuvieron, estos incas en aquel entonces, no es que tuvieron temor a Dios, ni conocían de Dios, ellos adoraban a otros dioses, pero lo que sí tuvieron en cambio es una gran capacidad de organización. Lo que hoy en día les comparaba, hace falta tanto a las autoridades que tenemos y por eso estamos sufriendo tanto de pobreza y por último nos cayó esta pandemia más, mira, muchos, a todos los países, a todas las partes del mundo, pero vemos que van saliendo de mejor manera, no es que digamos que están mejor o que no les haya dado esta epidemia, sino van saliendo de mejor manera a los países que están debidamente organizados. Nuestro país lamentablemente no tenemos una buena organización, unas autoridades que sepan dirigir al resto de personas y por eso estamos sufriendo no solamente de este virus, sino también en lo económico y van a venir cosas peores, pero animarnos porque en medio de todo tenemos a un Dios supremo, lo que los incas no tenían en ese entonces, nosotros sí tenemos a un Dios verdadero, no un Dios falso, que nos va a acompañar siempre, criaturas. Bueno, entonces aquí mire, los incas estaban organizados, ¿sí? Parecidos, la organización de ellos era parecida a una pirámide. Aquí yo les he puesto una foto, cómo era la organización del inca. Para ellos, primerito era el inca. Él era un ser divino, imagínense, semidivino. Es, para las personas, este inca era como un dios. Y desde ahí ellos estaban mal, ¿no es cierto? Todo lo contrario a lo que yo dije recién, que nosotros al único Dios que debemos adorar es a nuestro único Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. Ellos, en cambio, tenían que adorarle, aparte del sol, de la luna, de la culebra y a la naturaleza y todo, ellos tenían también que adorarle y venerarle a este Dios, al Inca, que era como jefe máximo para ellos. Luego tenemos acá a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes conformaban los sacerdotes? Eran los jefes militares y los altos funcionarios también. Habían autoridades también, después del Inca habían también otros funcionarios, como aquí decirle el alcalde, la vicealcaldesa, los concejales y los consejeros, por ejemplo, ¿ya? Luego viene también dentro de la pirámide lo que es la nobleza. ¿Quiénes estaban dentro de la nobleza, guaguas? Eran los familiares del Inca y los funcionarios los más destacados. Y por último tenemos al pobre pueblo. Imagínense, aquí estaban los agricultores, los pastores, los artesanos, los mitimaes, los esclavos. Todas las personas estas que están aquí en esto, en la parte de abajo de esta pirámide, es el pueblo y ellos, todos ellos tenían la obligación de servirle y venerarle a estas personas que estaban acá arriba, más aún a este señor y a la familia del Inca, ¿sí? Eso hacían ellos. Otra cosa también, niños, en cuanto a la conquista de cómo fue, dice, cómo conquistaron los incas en lo que hoy es el Ecuador, es decir, cómo ellos vinieron acá, qué hicieron ellos para conquistar nuestro país. Y vamos a ver, para la conquista, dice, de los territorios que hoy son parte del Ecuador, Tupac Yupanqui, que era un inca, usó una táctica, combinó algunas tácticas. Este señor, ya vamos a ver quién era, hizo cosas muy malas, que no están correctas, ¿sí? Por una parte, dice, emprendió acciones militares contra las tribus y los señoríos étnicos que resistieron, pero también optó a hacer alianzas y transacciones con ellos, enviándoles regalos, les ofrecía mantener a los jefes con su autoridad y se casaba con sus hijas o las hermanas. Mire las cosas horrendas que hacía este inca llamado Tupac Yupanqui. Él para conquistar, dice, más tierras, más pueblos, él hacía, se casaba con las hermanas, con las hijas de las altas autoridades de aquel entonces, les enviaba regalos y así fue conquistando más pueblos, ¿sí? Así logró, imagínense, incorporar a los señoríos étnicos. ¿Se acuerda que vimos en el bloque anterior llamado de los paltas y los cañaris? Quienes vivieron en la ciudad de Tomebamba. ¿Dónde era la ciudad de Tomebamba? Aquí, en Cuenca. Cuenca antes se llamaba así, la ciudad de Tomebamba. Ellos, dice Guaguas, a su vez, cuando una vez que conquistaron y vivieron aquí en Cuenca, aquí dice, nació
se da un hecho muy importante en los incas, donde nació el hijo de Tupac Yupanqui, que era llamado Huayna Cápac. Avanzó luego al norte, este inca Tupac Yupanqui avanzó luego al norte y sometió a los pueblos de la sierra, pero encontró una gran resistencia en el norte, que duró esta resistencia, o sea, esta guerra, esta lucha duró aproximadamente 15 años, ¿sí? Luego dice a la muerte de Tupac Yupanqui, que fue en el año de 1493, su hijo Huayna Cápac retomó la campaña del norte, donde encontró asimismo resistencia de una alianza de los señoríos étnicos en Cayambi, en Cochasquí y Caranqui. Ellos fueron dirigidos por el cacique Maxacota Puento. En el año de 1493, mire, todo esto sucedió cuando murió Tupac Yupanqui. ¿Quién dice que subió a hacer la lucha a sí mismo para conquistar más pueblos? Fue su hijo llamado Huayna Cápac. Aquí yo tengo, guaguas, una foto del inca Tupac Yupanqui. Él era su hijo Huayna Cápac, ¿ya? Este inca, dice, tuvo que enfrentar grandes batallas y fue derrotado varias veces por los caranquis y los cochasquí. Al final logró avanzar y los derrotó en la llanura de Socabamba, a orillas de un lago cuyas aguas se tiñeron de rojo por la enorme cantidad de sangre derramada de los soldados caranquis vencidos. Luego de esta guerra, Guagua se consolidó su triunfo al casarse con la importante princesa llamada Quilago de Caranqui. En ese lugar construyó grandes palacios, templos y grandes lugares muy importantes. De ello también tenemos nosotros algunas evidencias hoy en día. Allí nació, guaguas, ahí nace un inca muy importante también para la historia de ellos, un inca llamado Atahualpa. Después del nacimiento de Atahualpa, guaguas, también hubo muchas guerras, hubo muchas confrontaciones. Miren, aquí yo tengo todas las tierras que ellos conquistaron, este mapa de todas las tierras que conquistaron. Cuando murió Huayna Cápac, mire, cuando murió Huayna Cápac, en el año de 1528, sus dos hijos, Huayna Cápac tuvo dos hijos llamados Huáscar y Atahualpa. Ellos dos pelearon, se enfrentaron por el Tahuantinsuyo. Esa era la riqueza de ellos en aquel entonces. Y con la ayuda de los generales Quisquisi y Calicuchima, Atahualpa logró vencer a Huáscar. Lo hizo prisionero y lo mató. Mire esta situación tan fea que pasó en ese momento. Ellos dos se enfrentaron, ellos eran hermanos. Hoy en día también vemos nosotros en nuestros hogares que a veces hay problemas y peleas entre hermanos por las herencias. Eso hubo desde hace mucho tiempo atrás. No es lo correcto, es verdad, pero sucedió. Eso forma parte de la historia de los incas. Estos dos hermanos se pelearon y se enfrentaron por el Tahuantinsuyo. Y terminó muerto, ¿quién? Huáscar, ¿no es cierto? Luego de este tiempo que pasó, guaguas, luego que Atahualpa fue victorioso, dice, luego de la victoria de Atahualpa fue a Cajamarca a curarse de sus heridas. Imagínense lo lastimado que estaría él, ¿no es cierto?, después de la pelea que tuvo con su hermano. Atahualpa no gobernó por mucho tiempo en su imperio porque fue conquistado por los españoles. Mire, tampoco es que a la muerte de su hermano Huáscar, Atahualpa no es que se quedó ya solito gobernando, ni pudo hacerlo fácilmente, no logró esto, niños, porque también tuvo bastante lucha con el resto de las personas, de los españoles en este caso, ¿sí? Yo he puesto aquí, guaguas, unas fotos para compartir con ustedes acerca, mire, de lo que les hablé desde el inicio, de la presencia de algunas evidencias que tenemos hasta el día de hoy, de las ruinas que está en la provincia del Cañar, ¿sí? El Ingapirca. Tenemos aquí también en el Banco Central, o llamado también Pumapungo, yo tengo las ruinas de donde ahí se llamaba la ciudad de Tomebamba. En otros libros usted va a encontrar también como ciudad de Tumibamba, pero es lo mismo, ¿sí? Hoy en día llamado Cuenca, donde nosotros vivimos.
Hasta aquí, guaguas, les voy a subir este video para que ustedes puedan ver, copiar la materia, tener alguna duda. Al tener alguna duda, háganmelo por favor saber por medio del correo. La próxima clase veremos el resto de temas que ya tienen ustedes copiado también en el cuaderno de materia de estudios sociales. Que Dios les bendiga y que alguna novedad me hagan saber. Sí, cuídense mucho. Un abrazo bien grande.